Crecimiento devocional 24 de junio, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25 al 26, creciendo. Todas y cada una de nuestras palabras, acciones y decisiones tienen consecuencias. El resultado dependerá de la fidelidad que tenemos hacia la Trinidad. Los pecados deben confesarse con un corazón arrepentido y al ser perdonados debe mostrarse un proceso de cambio. De lo contrario, se mostrará que no es una confesión de arrepentimiento, sino de remordimiento, teniendo presente que aún en este tiempo la santidad como requisito sigue vigente para nuestra vida como cristianos. Independientemente del estímulo del mundo a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, llevando a una doble vida en algunos, siendo unos en todo lado, siendo otros en el templo, teniendo pecados ocultos, provocando el desagrado de la Trinidad por el comportamiento hipócrita ante los hombres. Pero la Trinidad conoce el corazón. La palabra de Dios nos exhorta: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá hubieses sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este pasaje de Samuel, la historia refleja el terrible error de ser un hipócrita que solo finge ser un siervo de Dios, pero vive en pecado, así como las terribles condiciones que vienen para los tales, y nos exhorta a través de la vida de Samuel a que uno no tiene excusas y o justificaciones, que uno puede vivir para la Trinidad aún en medio del mal. ¿Cuántas veces la exhortación, la enseñanza, el comentario cae en saco roto? Una y otra vez llamados a la obediencia, a la fidelidad, a la santidad, a tener y andar en una vida espiritual, a entender que se es cristiano las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, que somos nosotros los llamados a dar testimonio en palabras respaldadas por las acciones y decisiones en la casa, en la calle, en el trabajo, en el templo, dando la suficiente importancia a la gravedad del pecado, a que no podemos andar como queramos esperando ser bendecidos, o que la Trinidad arregle y o haga lo que no hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, donde el pecado es algo serio, donde no se puede jugar a ser cristiano porque el enemigo no está con juegos y aprovecha cualquier oportunidad, cualquier hueco para hacer de las suyas, para zarandear, para hacer ver luces, pero sobre todo para separarnos de la Trinidad, poco a poco dando pereza a orar y se va posponiendo, dando pereza a congregarse y se va posponiendo, dando pereza a estudiar la palabra de Dios y se va posponiendo, todo por no tomar en cuenta las lecciones a corazón que recibimos hasta llegar a hasta la justificación, que la Trinidad no dice nada, la iglesia no dice nada, los líderes no dicen nada, negándose a aceptar que cada instancia ya dijo lo que tenía que decir, siendo decisión propia hacer o no hacer, sabiendo que son cosas, acciones, decisiones, palabras que no tienen excusa ni justificación, siendo la propia vida que está en juego, siendo el futuro que está en las manos. Lo más triste es que se piensa que en una fe pasiva la Trinidad está corriendo a bendecir, cuando la palabra de Dios nos exhorta a tener una fe activa, constante, perseverante, siendo duro las consecuencias del pecado, donde ya fuimos advertidos, pero no tomamos en serio la enseñanza, la advertencia o la exhortación. Aprendamos de este pasaje que si uno se equivoca con otra persona, la persona o los jueces, acorde a la gravedad de la equivocación, juzgan la situación y se puede pedir perdón y pagar la pena. Pero si la equivocación o el pecado es contra la Trinidad, sintiendo en la carnalidad que se está haciendo las cosas bien, a pesar de la tibieza del comportamiento, miremos que es más grave cuando se trata de la relación con la Trinidad, teniendo sumo cuidado de no caer en la tentación, pecando contra la Trinidad, porque las palabras, acciones o decisiones no solo tienen consecuencias aquí en la tierra, sino también en el cielo o en la eternidad, siendo entregados a la dureza del corazón, donde muchas veces y de muchas maneras la Trinidad nos llama la atención, pero tantas veces no se tiene en cuenta que el pecado no solo afecta al pecador, sino también tiene consecuencias en los que le rodean, todos aquellos que rodean al pecador, que la expresión de la carnalidad nos hace responsables de lo que sucede con nuestra familia, compañeros, amigos. Por eso es tan importante el testimonio y el crecimiento espiritual, porque con el buen testimonio fortalecemos la pareja, la familia, el compañerismo, la amistad, porque los que nos rodean no están al lado por casualidad. Podemos tener temor de la Trinidad, pero si no sabemos transmitirlo o seguimos creyendo que como nuestra vida es nuestra, que oro, que asisto, pero no vemos más allá de nuestra palabra, actuación,
No examinamos si nuestra vida está a favor del mundo o a favor de la Trinidad, si nuestra familia está a favor del mundo o de la Trinidad, si nuestro compañerismo está a favor del mundo o de la Trinidad, si nuestra amistad está a favor del mundo o de la Trinidad, donde una y otra vez la Trinidad llama la atención sobre nuestra responsabilidad. Es cierto, no podemos controlar todo a nuestro alrededor, pero sí podemos servir como guías, como maestros, como ejemplo, disciplinando, enseñando, exhortando en la casa. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Enseñando y exhortando fuera. Muchas veces creemos que como las cosas no suceden inmediatamente, no pasa nada. Pero en este pasaje vemos y aprendemos que es el tiempo de la Trinidad. Aquí Dios tomó un tiempo de 30 años entre las acciones y las consecuencias. Elí muere, los hijos mueren, la nuera muere y el arca cae en manos enemigas. Se puede sentir que es mucho tiempo para la actuación de la Trinidad. Por eso muchos al ver que pecan y no pasa nada, hasta confiesan, siguen pecando, confiados que no pasa nada. Otros se indignan porque los pecadores son prosperados, porque no pasa nada, no se ve castigo, pensando que es vano, es una perdedera de tiempo santificarse a la Trinidad. Debemos entender que la Trinidad exhorta, da tiempo de arrepentimiento. La palabra de Dios es muy clara. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos y cada uno de nosotros no debemos abusar de la bondad y paciencia de la Trinidad, sino vivir santa y piadosamente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No pasemos por alto que cada uno tenemos lo que queremos. La Trinidad es justa y evalúa el corazón. Podemos confiar en su gracia, en su amor, en su misericordia, pero jamás confiar que pueden ser burlados. Por eso la importancia de ser nosotros fieles a la Trinidad, obedeciendo las Escrituras, esforzándonos por dar el mejor testimonio, siendo cada día mejores personas, evitando siempre la tentación y las ocasiones de caer en pecado. Ninguno somos perfectos, por eso tengamos misericordia con los que nos rodean. Pongamos atención en el contraste del pasaje que podemos estar entre la maldad y no por eso seremos malos. Es una decisión personal y no de los que nos rodean. Los hijos de Eli perversos y Samuel en integridad, creciendo ambos en un mismo ambiente bajo el mismo tutor, unos pendientes del mundo y el otro pendiente del templo, uno sirviendo a Dios y otro sirviendo y aprovechando del mundo, cada uno de su madurez espiritual. Examinemos si nos guardamos aún en medio del mal, independientemente de lo que hacen los otros, si nos consagramos cada día a la Trinidad o andamos justificando las palabras y acciones que lo hacemos porque los otros lo hacen. Ante esto evalúa hoy, creciendo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, por la exhortación de tu palabra, Padre bondadoso, porque nos da tanta claridad, Padre misericordioso, de cómo debemos andar, pero también de cómo estamos andando. Por eso, Padre bueno, hoy te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día, Padre misericordioso, buscas nuestro crecimiento, Padre Santo, a pesar de nuestra terquedad. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy creciendo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar creciendo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.